Vamos a arrancar con el cálculo de este proyecto de dúplex de 2 niveles. Acá tenemos una escalera, teníamos muros que ahora vamos a definir si son portantes o no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando yo tengo un proyecto, ya hemos visto las consideraciones de diseño estructural, pero yo ahora voy a ir directamente a tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que conviene primero? Primero, si yo tengo muros, en este caso de bloques portantes, o la posibilidad de bloques portantes, lo primero que voy a definir es justamente el H de cálculo, que acá yo la tengo, en el cortecito tengo 260 de planta alta, y en este caso tengo, perdón, 260 no, esta es la altura libre, y fíjense, miren esto, aprovecho y les muestro. Esta es la altura libre de cada nivel, este sería como el nivel de piso 00, ¿sí? Pero yo, para sacar justamente el H de cálculo, trabajo a eje de losa, de techo, a eje de losa de entrepiso, es decir, a eje de encadenados. El encadenado consideramos que está incluido en la losa. Y en la base, en este caso, yo voy a tomar en cuenta como si fuera plantilla, aunque vos no sepas todavía. Fíjate el planteo que yo voy a hacer acá del 0, 0, yo de 1 metro, de 0 bajo 1 metro y de ahí subo 0,25. Entonces, ¿cuál va a ser el planteo acá? Fíjense que desde acá va a estar mi H de planta baja. Entonces, esto también es un ejemplo para ustedes que todavía a lo mejor no sabemos qué fundación vamos a usar. ¿Sí? 260 menos 1 metro. Entonces acá yo tomo 0,25 a la mitad y acá voy a tomar 0,25 a la mitad y le voy sumando y me da 360 y 285. ¿Sí? Entonces, para determinar los muros, en este caso de planta baja, fíjense que lo voy a hacer en otra hojita, así ya nos queda. Lo tengo acá. Vamos a hacer. Esto es planta baja. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con... para muros aislados vamos a hacer H sobre 2,2. Entonces voy a trabajar con, dijimos 360. Entonces fíjense que voy a hacer 360 dividido 2,2. Todo esto, fíjense que estamos hablando del reglamento del CIRSO que trabaja, lo hacemos en Argentina, pero en realidad este concepto de la altura es universal porque tiene que ver con una proporción del muro. El muro, para que trabaje correctamente, tiene que tener una proporción, ni ser muy alto ni ser muy largo. Ya lo vamos a ver en un ratito. 360 dividido 2,2, esto me da, redondeando, 1,64. ¿Qué significa? Y esto lo comparo con el reglamento que me dice, che, espera, porque lo mínimo tiene que ser 1,50. Entonces, ¿qué voy a tomar en cuenta? Siempre de estos dos, elijo el mayor, como yo les muestro ahí en los videos. ¿Sí? Entonces, tomo 1,64. Y para muros vinculados, que son muritos en L, muritos en T, H sobre 2,6. Entonces voy a tener 360 dividido 2,6. 360 dividido 2,6 me da 1,38. Y fíjense que esto lo comparo con 0,90 y de los dos también elijo el mayor, que obviamente es 1,38. ¿Sí? Fíjense que hago así nomás la letra, pero es para no perder tiempo en esto y hacerlo rápido. Total, ustedes me entienden. ¿Qué significa? Cuando el murito en planta baja esté aislado, mínimo tiene que tener 1,64 y vinculado 1,38. Esto en planta baja. Hago lo mismo en planta alta. Fíjense que la idea, todo esto yo me tomo el trabajo de mostrarles, porque así tienen que hacer su bitácora. Ustedes, mientras van viendo el video, vayan haciéndolo al mismo tiempo, entonces lo dejan registrado ya. Si ustedes solamente miran, no les va a servir. Tienen que escribir y tienen que dejar el registro de sus cálculos. Así después ya les queda, ¿sí? Entonces tengo muros aislados, H sobre 2,2, pero acá cambiaba el H, era 2,85. Entonces tenemos 2,85 dividido 2,2, 2,85 dividido 2,2, esto me da 1,29, ponele 1,30 directamente. Fíjense, atención con esto. Vuelvo, mi 2,85 dividido 2,2 lo reviso por las dudas, me da 1,29 y el reglamento 1,30. Y el reglamento me dice, che, espera, porque lo mínimo es 1,50. Entonces, de estos dos, ¿a quién elijo? Elijo el mayor, es decir, voy a tomar 1,50 para muros aislados. Muros vinculados, voy a hacer H sobre 2,6, 2,85 sobre 2,6. Fíjense cómo cambia. Por eso les decía yo que tiene que ver con relación a la altura y a la proporción. Cambia un montón. Acá teníamos 360 a propósito. Yo trabajé con estos valores ya que tenemos mucho menos. 2,85 dividido 2,6 me da 1,10. Redondeando. O 0,90 que era lo mínimo. Tomo obviamente 1,10. ¿Sí? Entonces, voy a cambiar acá porque necesito un lapicito. Más grueso. Tenemos entonces, fíjense, 1,64 en planta baja solos. Este no juega, tiene 1 metro.
Este directamente ni lo miro porque tiene las cañerías. Si es de bloques, estamos hablando de bloques cerámicos, los naranjas, los portantes, se rompe todo. Y este es de 10, o sea que tampoco ni lo miro. Estos son como tabiquitos, nada más. En este tiene 2.15. Si bien este no juega, pero este tiene 2.15. Y no hay ninguna cañería ahí. Entonces fíjense que sí lo voy a marcar como portante. Ahí va. Este es 2.15. Después este tiene 1.50. No, porque tenía que tener 1.64 el mínimo y este tampoco. Este es vinculado. Tiene 2.15 y tiene 3.20. Justo ahí con el espesor. Y vinculado me tocaba 1.38 plata baja. O sea que este sí juega. Después lo voy a marcar con resaltador para que ustedes vean. Tengo poquito, ¿no? Yo ya ahí en mi cabeza voy carburando ya. Voy tomando decisiones. Tengo muros portantes, acá. Sí, la planta es estable porque tengo 2 en X, 1 en Z, es estable. Y fíjense que en planta alta, y en planta alta los únicos que pueden ser son estos dos. ¿Por qué? Porque estos dos, ni siquiera ya hago el cálculo, porque son vinculados y tienen que tener mínimo 1.10, pero son los que se continúan en planta baja. Entonces, fíjense cuál es la historia acá, que es el primer cálculo que yo voy a hacer. Acá la decisión más acertada sería trabajar con vigas y columnas. ¿Por qué? Porque tengo poquitos muros portantes, tengo muchas aberturas y son grandes, entonces la verdad que me conviene trabajar con vigas y columnas. Después, fíjense que lo siguiente que yo voy a definir, si yo ya me imagino en mi cabeza que son vigas y columnas, voy a empezar a imaginarme planos resistentes y armado de losa. Aunque todavía no lo tenga claro. Pero yo acá estoy teniendo un pedacito que vuela y es 1.50. Yo ya sé que no puedo tirar una vigueta en este sentido. Entonces yo me imagino que acá yo debería tener un plano resistente. Es decir, acá debería venir una viga. Acá también. Y esto poder armarlo en este sentido. Entonces me imagino como que las viguetitas están así. Todavía no estoy poniendo columnas ni nada. Yo estoy trabajando y razonando qué es lo que puedo hacer. Esta escalera, yo empiezo por acá y la verdad que yo esto lo considero directamente todo un hueco. Después cada uno puede evaluar los diseños, pero acá yo lo considero un hueco. Entonces, si yo acá tengo un plano resistente de vigas y columnas, acá ya tengo otro, porque este lo puedo aprovechar ya. Yo puedo trabajar con una losa en X. Y yo digo, bueno, sí, me imagino, fíjense, yo pienso siempre en las viguetas, no necesariamente porque lo vaya a hacer con viguetas, sino porque me ayuda a razonar a mí el planteo. Yo podría tener una vigueta acá, pero yo cuando venga con la losa de la escalera, vamos a trabajar con una losita, yo necesito una viga acá, una viga de borde. Entonces, ¿cuál sería mi planteo? Yo puedo generar acá, y fíjense que no me molesta, si yo pusiera acá una columna, acá genero una viga y acá tengo que empezar a tomar decisiones. ¿Por qué? Yo tengo esta abertura, pero lo más conveniente es que yo ponga columna ahí. Entonces, todo esto sería una viga, todo esto sería una viga, acá también tendría una columna. Y yo me dirás, Cari, pero si es una viga de borde, ¿podría ser viga sobre viga? Sí, podría ser a lo mejor viga sobre viga. Yo acá estoy teniendo una viguita de 3.45 y esta podría caer como una puntual, que en realidad ustedes pueden tener la opción, acuérdense los que están trabajando con este ejemplo, capaz que dicen, bueno, no, yo acá le voy a generar una columna y trabajo con 2 aberturas, que para mí sería lo más acertado. También pueden trabajar con una viga sobre viga, yo voy a trabajar con ese caso, que es el más de favor. Vamos a hacer un stop, así pasamos en limpio y ya entramos en la siguiente parte, ¿sí?, del desarrollo. Nosotros habíamos visto y habíamos definido este muro portante lo paso en limpio para que interpreten bien todo el concepto, ¿sí? Después, el otro muro portante que teníamos era este, ¿sí? Y este se continúa en planta alta y no tenía a nadie más en planta alta. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Vamos a observar 2 situaciones para el armado de las losas. Primero, acá tengo este voladizo y después tengo el hueco de la escalera. Entonces, para este voladizo dijimos que tenía unos 50, no puedo hacer volar la vigueta, entonces vamos a plantear acá un plano resistente donde vamos a continuar. Dijimos que todavía no vamos a poner columnas, pero sí me imagino ya que a esta losa la voy a armar en este sentido, losa maciza con vigueta, ya veremos después, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el hueco de la escalera? Dijimos, en mi caso, yo voy a trabajar acá con una viga de borde para que cuando llegue la losita de la escalera empalme ahí y ahí podamos hacer el agarre en los hierros. Y a propósito, voy a trabajar con esta situación. Acá vamos a generar una viga, ahí vamos a ponerle acá una columna
y acá voy a hacer viga sobre viga para que ustedes vean el caso, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Que como este muro es de 20, yo podría acá tener una columna y no pasa nada, porque queda escondida, entonces ya ahí me voy ayudando. Fíjense que te va llevando de la mano cuando vos vas razonando. Puedo poner una columna ahí, este es un pedacito bien voladizo, y acá me queda otro tramo de viga, ¿sí? Esta losa la puedo armar en este sentido, que por ahí es la luz más cortita. En realidad no hay mucha diferencia. Acá por ahí tengo 4 y acá tengo 3,45. Yo en este caso voy a decidir armarla ahí en X. Y esta losa, porque en realidad, y vamos a hacerlo que se note un poquito más, nosotros ahí tendríamos un hueco, que es el hueco de la escalera, pero nosotros acá sí tenemos una losa. Entonces yo voy a plantear, si ya tengo esta viga, para no generar otra viga más acá, yo podría decir, bueno, a esta losa la armo en este sentido. Me dirás, Cari, pero acá no me hace falta una viga de borde. En realidad, la viga de borde la necesitaba acá. Esta losa es chiquita y quiero hacer una aclaración por ahí. En algunos casos, cuando nosotros tenemos, y lo voy a hacer acá un poquito más grande, esto ya es para que lo tengan en cuenta. Si yo tengo una losa, y acá sí voy a hablar de losa de viguetas, ¿sí? Si yo tengo una losa de viguetas y acá tengo los apoyos, sea muro, sea viga, lo que sea, sí conviene hacer vigas de borde, si bien no va a tener carga porque la losa descarga en estos dos planos, pero es para darle rigidez a la planta, ¿sí? Rigidez a la misma losa. Cuando estamos hablando ya de una losa, sí, puede ser de 3 metros, de 4 metros en adelante, ¿sí? Y ya continúa en la planta. Yo acá, en este caso, fíjense que la losita tiene 2 metros aproximadamente. Fíjate que acá, más o menos la cota, ya después yo directamente desde el CAD lo voy a chequear cuando armemos la plantita. Pero más o menos estamos hablando de 2 metros. Entonces no pasa nada si yo acá no le genero una viga de borde, porque encima no tengo a nadie que se agarre de ahí, ¿sí? Acá sería una viga, y acá sí voy a necesitar una viga. Puedo acá tener dos opciones. Si yo quiero, la continúo hasta acá, es una viga cortita. Entonces yo la verdad no le pondría ninguna columna ahí. Estamos hablando de una viguita y más o menos de 3 metros, 3 metros 20. Entonces esta podría ser directamente una sola, ¿sí? Fíjense que me quedo yo más o menos el planteo en esta parte y voy a ver qué pasa acá. Acá, ¿qué es lo que yo recomiendo? Hacer esta viga, si tiene estas columnas, la podemos replicar acá. Quizás no va a tener la misma armadura porque tienen diferentes cargas, pero el tema de los estribos y todo eso capaz que nos toque igual, entonces podríamos acá poner a la misma altura la columna, ¿sí? Si vos me decís, Cari, me queda mejor acá ponerla, también está bien. Yo acá, fíjense, a propósito, lo vamos a poner acá. Voy a aprovechar y la voy a dejar ahí. Y fíjense que acá directamente agarro y lo borro. Ustedes pueden tomar después sus criterios. Yo acá les muestro, digamos, como la cocina del diseño estructural, para que ustedes vean que uno va tomando decisiones. Yo acá tengo la columna, acá tengo otra columna, acá voy a tener una viga. Esta es una viga y desde acá hasta acá es una viga. Ya veremos después qué pasa con este murito. Y yo les digo mi opinión, abuelo de pájaro. En este muro nosotros necesitamos que caiga este tramito de viga y este tramito de viga. Si bien a lo mejor no es mucha carga, después vamos a verificar, porque cuando los muros son chiquitos, en este caso tiene 2,15, suelen no bancarse la carga gravitatoria, entonces terminamos poniendo acá columnas estructurales, ¿sí? Ya lo vamos a chequear más adelante, por ahora lo planteamos y lo dejamos así, ¿sí? Entonces fíjense que ya tengo el esquema, este sería el esquema del entrepiso, y vamos a ver el tema de las lositas del techo. Entonces, si yo veo la losa del techo y ya lo tengo casi resuelto porque esta columna se continúa, un detalle para tener en cuenta, algo que yo no recomiendo, por eso se los voy diciendo al mismo tiempo. Si vos tenés planta alta, esta es planta baja, ¿sí? Y después tenés la planta alta. Y resulta que vos acá en planta baja tenías un murito y resulta que acá ya no, entonces acá necesitas columna. Si vos lo ves en vista esto, vos tendrías el murito, acá te cae la columna. Yo no recomiendo por ahí mucho este comportamiento. Entonces, si nosotros tenemos esta situación y capaz que conviene este muro despreciarlo como portante y directamente ponemos columna acá y esa columna se continúa en planta baja. Sí, son criterios para no generar ahí que el muro tenga una puntual tan fuerte en los extremos, ¿sí? Son viviendas, no es una carga muy grande, pero son criterios que por ahí uno tiene y que les cuento porque les puede servir a ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a la planta alta, vamos a ver si puedo replicar esto. Esta columna la puedo tener acá, la sigo teniendo acá, entonces acá todo esto sería una viga, todo esto es una viga. Acá ya no tengo el problema del hueco, porque esto ya lo voy a tapar. Entonces acá tengo la columna, todo esto va a ser una viga. Y la verdad que acá no tengo muro, fíjense lo que me está pasando.
yo no tengo el muro. Entonces acá necesitaría poner una columna. ¿Qué significa esto? Que ahora yo ya estoy justamente teniendo el criterio de que les contaba recién. Yo este muro me parece que ya no lo voy a tener en cuenta. No lo tendría en cuenta porque voy a tener una columna ahí. Ese es el tema. Y si me cae una columna acá, sí puedo tener el muro portante y acá, en vez del encadenado vertical, tener una columna. Eso sí, porque este muro me va a servir para la estabilidad. Porque tengo los 3 planos. Entonces, lo dejo al muro portante, pero acá, yo en vez de un encadenado vertical, le voy a poner una columna. Y yo me dirás, Cari, ¿y eso se puede? Claro. Claro, porque en realidad vos la sección del encadenado la vas a tener, nada más que la armadura va a ser distinta y va a trabajar más fuerte. Va a caer directamente la carga de arriba, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar el murito. Este va a ser el MX1, este es el MX2 y este es el MI1. Vamos a ver qué podría yo definir en cuanto a la excentricidad, pero ahí vamos en un ratito. Yo acá tengo la viga, tengo columna, tengo columna, tengo columna y acá podría directamente armar una sola losa en el sentido X. Y acá voy a dejar una viga de borde y acá voy a dejar una viga de borde para darle rigidez al conjunto, ¿sí? Entonces, eso sería la primera parte. Entonces voy a definir el vuelo de pájaro que yo le llamo, voy pensando ya en las losas. Esta sería la losa 1, la losa 2, la losa 3 y acá tendríamos una sola losa, que sería la losa 4. Algunos le ponen alguna otra numeración, yo lo voy a hacer bien simple. Ustedes saben que a mí me gusta explicarles simple, ¿sí? Entonces, este sería el primer paso. Yo defino los muros portantes, si es que tengo muros portantes, tengo un criterio general. Ese va a ser el planteo, el criterio general. Después vamos a ver el tema de los encadenados cuando hablemos específicamente de los muros, pero primero yo los planteo así, directamente. Entonces, el paso 1 es definir muros portantes si tengo y hacer el esquema general y agregar vigas y columnas si me hace falta. Entonces, vamos a hacer el paso número 2, que es verificar la estabilidad en la planta. ¿Y cómo yo verifico la estabilidad en la planta? Las condiciones mínimas de estabilidad me indican a mí que yo tengo que tener en una plantita mínimamente 3 planos verticales resistentes. Que no sean todos paralelos y que no sean todos concurrentes y que un plano superior los vincule. Cuando yo hablo de planos resistentes, no estoy hablando solamente de muros. Estoy hablando también de pórticos. Y en el caso de edificios, estoy hablando de tabiques de hormigón armado, que en el caso nuestro son estos 2. ¿Sí? Entonces yo tranquilamente, en una planta, podría decir, bueno, tengo acá tengo un muro, y acá a lo mejor tengo otro muro, y resulta que no tenía más nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que generar sí o sí? Y seguramente en el otro sentido voy a agregar un pórtico y acá un pórtico como para generar una especie de simetría, ¿sí? A los efectos del centro de masa y especialmente del centro de rigidez nosotros tomamos en cuenta que son más fuertes los muros, pero nosotros acá ya tendríamos la planta estable, ¿sí? Entonces, yo acá cuando me fijo y digo, bueno, a ver, ¿tengo la planta estable? Sí, tengo muros en X y muros en Y. Y acá tengo un murito en X y un murito en Y, que este sería el MX2, le vamos a poner, pero ya es planta alta, y el MI1. Pero también tengo, por eso dejé el pórtico acá. Acá tengo una viga con columnas y acá tengo la viga con columnas. ¿Se entiende? O sea, a veces uno dice, bueno, es la viga de borde nada más, pero no. La viga de borde es la que me ayuda a constituir justamente la estabilidad, ¿sí? Entonces, ya tenemos la estabilidad en planta, que ese es el paso número 2. El paso número 3, evalúo la regularidad de la planta. Por un lado, la forma. Y por el otro lado, el tema del centro de masa y centro de rigidez. Si nosotros hablamos de la forma, y yo por ahí algunos he visto en los proyectos, luego acá chiquitito, tienen algunas situaciones, por ejemplo, aparece así como una L, pero a lo mejor esta es una cochera, entonces yo por ahí les he recomendado hacer viga, columna, columna y acá una viga, pero es una viga de cierre nada más. Esto sigue siendo un vacío. Y acá a lo mejor la mayoría por ahí tienen como una cochera. Bueno, en esta situación, pero es para darle rigidez a la estructura. Incluso cuando nosotros tenemos, hay uno de los casos que tienen como un patio ahí, como una entradita. Bueno, acá generarle una viga. Dentro de lo posible, por más que estén en zona sísmica 0. Si no se puede por una cuestión de diseño, no hay problema, pero la idea es justamente que no haga ni falta verificar la regularidad según la forma, ¿sí? Y tengo uno de los casos donde tenemos un gran desarrollo en planta. Acá viene como una especie de quiebre en el ingreso, pero en realidad son plantas que dentro de todo también tienen como un ritmo de muros. No es una planta que necesite una junta estructural. La junta estructural, por ahí hablamos de situaciones más largas, donde tenemos varias tipologías, entonces yo por ahí recomiendo los que trabajan con varios dúplex pegados, y hasta 4 por ahí,
sin junta, pero ya cuando superamos los 4, y bueno, tendremos que plantear juntas. Yo siempre recomiendo dividir un poco más, de a 2 dúplex y plantear juntas, pero bueno, son criterios, ¿sí? Acuérdense que ustedes también tienen las fórmulas en la plataforma para verificar, pero acá yo estoy chequeando una forma bien simple, es una planta muy sencilla esta. No tengo problemas porque solamente sobresale este pedacito, pero no me hace nada. O sea que yo tengo regularidad en la forma. Centro de masa y centro de rigidez. El centro de masa, acá yo tengo un hueco en el entrepiso y acá tengo masa. Entonces más o menos va a andar por ahí. Por ahí andaría el centro de masa porque se van a equilibrar. Y en planta alta, fíjense que más o menos andaría por ahí, ¿sí? El centro de rigidez. Estos dos más o menos son iguales, son iguales en realidad 2.15 y 2.15, o sea que en el medio estoy ahí. Nada más que en I voy a estar en el eje de este murito, o sea yo tengo un centro de rigidez acá fuerte. La planta es bastante rígida porque yo tengo planos en los dos sentidos, ¿sí? Si yo estoy en una zona sísmica 3 o 4, acá tenemos dos opciones. Una es directamente generar planos, y yo acá tengo planos ya, o sea que ya estaría cubierto, y la otra es convertir este murito en portante, es decir, lo alargo un poquito más y lo genero como portante, entonces el centro de rigidez se me viene un poquito más cerca del centro de masa. Esa es una opción y es una opción viable cuando nosotros trabajamos con zonas sísmicas elevadas. Yo recomiendo siempre, y se los vuelvo a repetir, el concepto de simetría, no total, pero sí ayudarnos. Yo en este caso lo voy a dejar así a propósito. Vamos a tener como una torsión cuando el sismo esté aplicado en la dirección Y. Pero bueno, vamos a ver y vamos a evaluar también cómo se comporta la planta, ¿sí? Y arriba, fíjense que yo tendría un solo muro nada más y uno solo, o sea, tendríamos acá el centro de rigidez. A propósito, yo lo voy a dejar acá y lo vamos a chequear y lo vamos a evaluar después, ¿sí? Entonces, ese sería el paso 3, evaluar la regularidad, la forma de la planta, centro de masa y centro de rigidez, tratar en lo posible de generar una simetría. Cuando vos decidís solamente pórticos, no hay problema. Ahí vas a tener pórticos en los dos sentidos, en X y en Y. El punto número 4, que en realidad es organizar las losas del entrepiso y el techo, ya lo hicimos. Fíjense que en el orden por ahí, a veces cuando uno lo plantea según el reglamento, uno va haciendo como paso por paso, y en realidad si vos lo vas pensando todo al mismo tiempo es mucho más sencillo. Entonces yo acá pensaba, el paso 4, teóricamente el orden común es eso, es decir, bueno, voy a organizar las losas del entrepiso, voy a tener en cuenta los huecos de la escalera, los voladizos, la arquitectura, pero cuando vos ya lo pensás desde el inicio, es más fácil porque vos ya te lo vas imaginando, ¿sí? Así que el paso 4 ya lo teníamos, ¿sí? Y el paso 5 es muy importante, es el predimensionado. Vamos a hacer predimensionado. Primero vamos a hacer el predimensionado de losas, después vamos a hacer el predimensionado de vigas y después vamos a hacer el predimensionado de columnas, ¿sí? Entonces, predimensionado de losas, ¿cómo lo planteo? Voy a ver cuál es la losa más grande y la de situación más desfavorable. En este caso sería la losa 2. La situación más desfavorable, y fíjense, tiene más o menos, es en realidad el mismo ancho que la losa 4. Tiene 3,45. ¿Por qué yo le llamo la situación más desfavorable? Sería la losa más larga y que tenga menor situación de continuidad. En este caso, la losa 2 tiene una continuidad, pero la losa 4 no. Entonces yo voy a tomar como más desfavorable la losa 4. Y en este caso, ¿cómo hago ahora para verificar? Busco las fórmulas que ustedes tienen en la plataforma. Fíjense que la mía ya la tengo bastante usada porque es mi caballito de batalla. Ahí donde dice predimensionado, vamos a ver losas en una dirección. Cuando vos no tenés continuidad, haces luz sobre 30. Cuando tenés un borde con continuidad, luz sobre 35. Esperen que se me quedó muy arriba ahí. Y cuando tenés bordes con dos continuidades, luz sobre 40. Entonces, acá ustedes tienen las otras situaciones. Estas son losas en dos direcciones, luz media, que es el promedio de la luz X y la luz Y. Y esta es el predimensionado de vigas, y ahí vamos en un ratito el predimensionado de columnas. O sea que sería luz sobre 30 en este caso. Yo tengo acá, dijimos 3,45. Entonces vamos a tener luz sobre 30, 3,45 dividido 30. Vamos a ver cuánto nos da y vamos a redondear. 3,45 dividido 30 me da 0,11,5. A ver, nosotros tenemos distintos tipos de losas, ¿no? Vamos a tener la losa compacta, que es la losa maciza, que generalmente el mínimo es 10 centímetros, de 10 a 16 centímetros aproximadamente el espesor, ¿sí? Después, superando los 16 centímetros, podemos trabajar con losas de viguetas o losas nerburadas. En el caso de una vivienda, no. Pero nosotros superando los 16, ya a esta altura que me dé, uno la multiplica por 1,5. Y eso es lo que nosotros tendríamos aproximado de espesor. Entonces, en este caso,
11,5 y podremos tener una losita de 12 centímetros de espesor. Con eso andaría bien. Vamos a chequear qué pasa con las otras. Fíjense, si yo hiciera 3,45 dividido 35 me queda en 9 centímetros. Hay una diferencia, pero nosotros tenemos que tomar un criterio. Entonces fíjense, esta losita 2 me daría 9 centímetros, o sea que le podría dar 10 centímetros directamente. Y esta losa 1, fíjense, más chiquita todavía. La losa 1, y acá aprovecho y les muestro esto. Miren acá. Vos dirías, bueno, la losa 1, lo primero que me fijo y digo, bueno, tiene continuidad en un borde. Pero esta no es la situación más desfavorable. La situación más desfavorable es esta parte. Entonces yo haría 1,95, que obviamente me va a dar re chiquito, 1,95 dividido 30, que me da 6 centímetros. Entonces en este caso yo tengo dos opciones. Puedo plantear en el entrepiso lositas de 10 centímetros, porque con 10 centímetros me va a cubrir todo ya. Si tomé esta que era la más larga, todas las otras de 10 me van a venir. Y puedo tomar la del techo con 12 centímetros. Pero eso ya es una cuestión de practicidad. Yo generalmente lo que suelo hacer es establecer una sola losa para todo. En este caso es chiquita la estructura, pero es más que nada por el tema de si tengo que generar la armadura, para que la altura sea lo mismo. Yo acá voy a hacer un cambio. Y yo voy a decir, bueno, yo les voy a verificar. Esta losa 4 la vamos a hacer de 12 centímetros y la vamos a hacer losa maciza. Pero acá vamos a trabajar con lo más práctico que por ahí existe para nosotros, que es la losa de viguetas, ¿sí? Que ese es el caso por ahí más práctico. Entonces vamos a trabajar, cuando lleguemos a las losas, van a ver que yo voy a desarrollar las dos. Incluso les voy a hacer un comentario también de la losita en dos direcciones, ¿sí? Entonces, yo acá, si tengo losa de viguetas y tengo losa maciza, yo tengo que saber el QD y el QL. El QD y el QL, porque esto me va a servir después para el análisis de cargas. Entonces, losa de viguetas, ustedes tienen también en las fórmulas, pueden usar directamente ese valor. En la losa de viguetas, ahí vamos a ver el tema de sacar el peso de la losita, pero acá tienen ejemplos. Acá tienen un ejemplo de una losa maciza, en este caso de relleno de pendiente. La losa tiene 13, ¿sí? Acá tienen, esto está en donde están las fórmulas, que yo recomiendo que lo tengan impreso. Entonces tengo acá una losita de 13, que es un ejemplo, fíjense. Esta es una losa de techo, que yo voy a usar esta después acá, porque esta me dio 12 a mí. Entonces, si es una losa de cubierta y mucha diferencia no va a haber, entonces ya le vamos a hacer unas modificaciones. Me da más o menos el QD 595 y es una azotea accesible, me da 200. Ahí vamos a chequear esto. Entonces, ¿qué es lo que tendré que cambiarle acá nada más? Voy a tomar en cuenta que es bovedilla y mortero, relleno de pendiente 10. La losa la voy a cambiar de 12 y le dejo el cielo raso. Un cielo raso aplicado. ¿Dónde están estos pesos específicos? Se los sigo mostrando de acá, si es más fácil. Todos estos pesos están acá. Ahí, esta es la tabla de cargas permanentes. Tenés cielo raso, tenés cubiertas, tenés hormigón, ladrillo y bloques, maderas, mampostería, morteros, pisos y contrapisos. Y acá tenemos la sobrecarga, que en realidad cuando nosotros hablamos de una azotea accesible privada es 300, una azotea inaccesible 100. Yo voy a usar el intermedio, que en realidad es 200. Porque en realidad no voy a considerar mucha gente, entonces por eso tomé el 200 en este ejemplo, ¿sí? Entonces, el único cambio que voy a hacer, en este caso, voy a tomar los mismos valores, pero voy a hacer el peso de la losa. El peso de la losa, fíjense que voy a ir haciéndolos como si fueran ustedes. Me vengo acá y digo, bueno, a ver, ¿cuál era el ejemplo, che? Yo tengo la bovedilla. Fíjense que es 5 centímetros, ojo con las unidades, ¿no? 0,05 metros por 1700, esto me da 85 kilos sobre metros cuadrados, ¿sí? El relleno de pendiente, 0,10 por 1600, que es el peso específico, me da 160 kilos por metro cuadrado. La losa, 0,12 metros por 2400 kilos por metro cúbico, no me va a cambiar mucho, 288 kilos sobre metros cuadrados. Y cielo raso, 0,02 metros por 1900 kilos por metro cúbico, 38 kilos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a sumar todos estos. Ha cambiado nada el valor. 571 kilos sobre metro cuadrado, esto es el QD. Y el QL vamos a usar azotea. Vamos a hacer la azotea accesible, kilos por metro cuadrado, así un poquito más pesado, ¿sí?
Este es la losa maciza de la cubierta, es la de arriba, ¿sí? Pero voy a usar yo directamente como ejemplo, aunque no sepa todavía qué voy a elegir de vigueta, pero para que sea más sencillo, ustedes pueden usar directamente esto. Acá hay un ejemplo de losa de viguetas. Entonces tenemos el QD 652 y el QL le vamos a dar del entrepiso, ahí nos vamos a fijar, QD 652. Entonces acá tengo la losa de viguetas, QD y QL. Dijimos entonces 652 kilos sobre metros cuadrados. Y cuando ustedes se van a la tabla de los pesos, bueno, acá dice balcones, baños, cocinas, comedores, oficinas, vivienda de una de familias, todas las áreas excepto balcones, estamos hablando de 200. Entonces con 200 kilos también podemos trabajar. 200 kilos sobre metros cuadrados, ¿sí? Entonces, me interesa esto, ¿para qué? Para hacer después el tema de el predimensionado de las columnas. Entonces ya tengo el QD y el QL de las losas, ya hicimos el predimensionado de las losas. Cuando hagamos lo de las viguetas, ahí vamos a tomar decisiones y vamos a verificar cuando hagamos el cálculo. Por ahora voy a tomar como referencia eso, que tenían la losita de viguetas, que en este caso es una losa de viguetas, que acá tiene la capa de compresión de 5 y acá tiene el espesor de la losa 22, ¿sí? Así que con eso vamos a tomarlo en cuenta, ¿sí? Vamos ahora al predimensionado de vigas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el predimensionado de vigas? Me voy acá, fíjense que en la tabla donde están los predimensionados, acá dice, según reglamento y continuidad, luz sobre 16, cuando no tiene continuidad, luz sobre 18,5 cuando tiene continuidad en un borde, luz sobre 21 cuando tenés continuidad en dos bordes y luz sobre 8 cuando es un voladizo. El de la práctica generalmente es luz sobre 10, que uno dice, pero la recomendación es luz sobre 12 cuando no tenés continuidad, luz sobre 14 cuando tiene un borde de continuidad y luz sobre 17 con dos bordes de continuidad. Acá no estamos tomando en cuenta la carga, estamos hablando aproximadamente que es 2 toneladas sobre metro, pero sin pensar en la carga vamos a evaluar las continuidades. Y también el criterio es ver qué situación es la más desfavorable. Entonces fíjense que me vengo acá y digo, bueno, a ver, ¿cuál es la situación más desfavorable? Tiene que ser la viga más larga y de menor continuidad. Yo, si estoy viendo esta viga, es una de las más largas, está teniendo cargas encima de los dos lados, tiene continuidad de arriba y abajo. Podríamos probar esta y también esta, porque esta tiene continuidad solamente abajo. Entonces las dos las podríamos tomar en cuenta. Esta viga, por ejemplo, vamos a tomar que acá tenemos más o menos 260, es desde acá hasta acá. 1,50 y 2,60 le voy a dar, vamos a ver que después es un poquito más chiquita, pero yo a propósito para que nos dé más el margen. Entonces voy a tener 1,50 más 2,60, 14, esto tiene 14,1 metros. Y esto sería dividido, continuidad en los dos bordes. Yo voy mostrándoles para que vayamos viendo paso a paso. Los continuidad en dos bordes sería luz sobre 17. Entonces, si yo me voy acá a la viga, voy a plantear luz sobre 17, dijimos en este caso 4,1 dividido 17. Me da una altura chiquita, 0,24. Bien, atención con esto. Cuando yo tengo una viga, generalmente el ancho es 20, es lo que uno propone de manera práctica. Para que trabaje correctamente, lo mejor es que la altura sea el doble del ancho. Entonces fíjense que acá me da 25, redondeando, es muy chiquito. Yo le voy a poner un poco más para que me verifique un poquito mejor. Entonces no le voy a dejar, incluso esta viga tiene carga, la voy a dejar de 20 y vamos a probar de 20 por 30 para ver cuánto nos da. Vamos a probar de 20 por 30, pero sigue siendo chiquita. Vamos a ver si nos da el tema de la armadura. La idea es darle un poquito más de hormigón siempre para que la armadura no nos dé tan elevada. Entonces ese va a ser el criterio. Esta viga tiene 20 por 30 y es la situación como más larga, pero vamos a ver qué pasaba con la de arriba. La de arriba sería 4,1 y no dividido 17, sino dividido 14 porque tiene un borde con continuidad. Entonces vamos a hacer 4,1 dividido 14. Obviamente que ahí nos va a dar un poquito más alta.
4,1 dividido 14 nos da 0,29. Fíjense, y el criterio que yo voy a tener. Yo había propuesto de 20 por 30, teniendo en cuenta esta situación, y esta me da 29. Para tener una mejor seguridad, yo voy a proponer no 30 entonces, sino que les voy a dar a las dos 20 por 35. Fíjense, voy tomando decisiones y voy dándole un poquito más. Jamás trabajo al límite. Nunca trabajo al límite con el hormigón, porque si no después me va a generar un problema el tema de la armadura. Me va a dar mucha armadura, ¿sí? Entonces, yo veo acá estas dos vigas, estas dos que dicen amarillo, incluso para tener una situación de continuidad y tener lo mismo, estas dos las voy a hacer igual. Y esto también. Entonces voy a tener 20 por 35 esta viga. Vamos a chequear qué pasaría acá, y acá no pasaría mucha diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un poquito más cortito el tramo. Vamos a verificar esta ahora, que tiene 3,40, tiene un borde con continuidad un poquito más larga que esta que tenía 2,60, y si tiene un borde de continuidad hacemos 14. 3,40 dividido 14 me da 24. Entonces fíjense que nosotros podríamos proponer lo siguiente. Estas que están acá, que yo les voy a plantear en rosa, no les voy a dar 24. Esta acá me dio luz sobre 14, me dio 24 centímetros, le voy a dar 30. Entonces estas rosas les voy a dar 30. Y la amarilla le voy a dar acá 35 de altura. Esta le voy a dar 35. Me miras, Cari, pero teníamos otras vigas. Sí, tenemos otras. Esta, fíjense, de acá, para empezar a unificar, porque no va a haber mucha diferencia, es casi lo mismo que esta. Esta le voy a dar 30 también. 30 de alto. Y necesitamos las vigas de borde. Bueno, las vigas de borde, 20 por 20 me parece poquito. A mí, fíjense, son criterios que yo les voy mostrando. Entonces, las vigas de borde, que serían, en este caso, ¿quién puedo plantear yo como viga de borde? Esta viga de borde, que en realidad tiene una carga, no es viga de borde. Esta es viga de borde. Acá podemos plantear una viga de borde. Acá también podemos plantear una viga de borde. Ahí también. Y ahí también. Todas las vigas de borde también las voy a tomar de 20 por 30. Y esta, que en realidad tiene cargas, a propósito, vamos a ver qué pasa con 20 por 30. Yo tendría acá 3,45 y no tiene continuidad. 3,45 dividido, tomaríamos 12. Me da 28. Esta la voy a dejar al límite. A ver qué pasa. La de 20 por 30. Esta, recordemos, lo voy a anotar acá. Fíjense, está al límite. Hay muchas cosas que yo las estoy haciendo por propósito para que ustedes vean después qué sucede cuando yo resuelva. Hago un pasado limpio de la plantita. Fíjense cómo me quedó. La losita 1, la 2, la 3, la 4. Y después dijimos que estas vigas iban a tener, habíamos propuesto 20 por 35. Y las otras vigas iban a tener 20 por 30. Que la diferencia de las verdes es por ahí que las consideramos vigas de borde, ¿sí? El resto, las naranjas, tienen un poquito de carga, ¿sí? Entonces, ¿por qué me interesa hacer el pasado limpio? Porque ahora nos toca hacer el predimensionado de columnas. Para el predimensionado de columnas, lo primero que yo voy a explicarles es el área de incidencia y cómo se descomponen las losas según el tipo de losa. Entonces, cuando nosotros tenemos losas en una dirección, estamos hablando del área de incidencia para columnas, ¿sí? Cuando tenemos lositas en una dirección, en el sentido en que está armada la losa, me fijo en la continuidad de la losa. En el otro sentido, ahora lo vamos a ver, en el otro sentido me fijo en la continuidad de las vigas. Esto es cuando tenemos losas en una dirección. Cuando yo tengo losas en dos direcciones, me fijo simplemente en la continuidad de vigas. ¿Y cómo es esto de la continuidad de vigas? Y la continuidad de losas también. Vamos a trabajar con porcentajes. Vamos a decir, bueno, 50% igual condición. 60% del lado que tiene continuidad, 40% del lado sin continuidad. ¿Cómo yo lo aplico a esto? Por ejemplo, tengo esta columna 1, acá tengo esta losa en una dirección, esta está en 2, esta está en 2 y esta también está en 1, ¿sí? Entonces, esta es la losita 1, la 2, la 3 y la 4. Y acá teníamos unas columnitas, ¿sí? Entonces, la columna 1 está rodeada por estas losas. La losa 1, en el sentido en que está armada, porque está armada en una dirección, manda la losa.
y en el otro me fijo en las vigas. Entonces, fíjense que lo voy a hacer con otro color. Esta losita 1 tiene continuidad con la 3, entonces vamos a tener 40 y 60. Y acá 60 y 40, ¿sí? Ahí se empiezan a descomponer las losas. Esto en el sentido en que están armadas. Y en el otro sentido me fijo en quién, en la continuidad de la viga. Esta viga tiene continuidad de abajo con la otra viga, pero arriba no. Entonces tengo 40, 60, 60 y 40. Entonces fíjense que me empieza a quedar esta área en la parte de arriba. Y acá tengo lositas en dos direcciones, me fijo en quién. Solamente en continuidad de vigas. Entonces acá tengo viga, continúa con esta, entonces voy a tener 60, 40, 60 y 40. Y acá también 60 y 40. Entonces ahí me empieza a quedar el área de incidencia, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, nosotros nos vamos acá a nuestra planta. Yo voy a interpretar esta columna. Vamos a ver esta columna, que es como la del medio y seguramente es la más solicitada, pero vamos a chequear. La losa 1. Fíjense que acá va a tener continuidad, acá no. Y ojo con eso, porque son diferentes zonas de continuidad. Acá no tiene, acá tiene continuidad con esta, pero acá hay un detalle importante. Nosotros dijimos que en el entrepiso íbamos a trabajar con viguetas y en el techo vamos a trabajar con losas macizas. ¿Qué pasa con las viguetas? Se consideran que no tienen continuidad. Entonces el porcentaje siempre va a ser 50%. Entonces fíjense, 50 y 50, 50 y 50, 50 y 50. Si esta hubiera sido una losa maciza, acá tendría 60% porque tendría continuidad. En este caso no, entonces tiro la línea, todo es 50. Losa 2, 50 y 50. Y losa 3, 50 y 50. Es como que trace las líneas ahí en general. Vamos a ver. Esta losa 1. En el sentido en que estaba armado que era en X, mandaba la losa. Pero en el otro sentido me fijo en quién, en continuidad de vigas. ¿Y cuál es la continuidad de esta viga? 40, 60, 50, 50 y 100. 50 y 50, ¿por qué? Porque tienen continuidad de arriba y abajo. Entonces cuando empiezo a trazar la línea, me empieza a quedar algo así. Acá fíjense que empiezan como unos quiebrecitos ahí, ¿no? Esta parte me queda ahí. Vamos con la losa 2. En X mandaba la losa y en Y continúo con lo que venía de la viga. Losita 3, en Y manda la losa y en X ¿quién manda? La continuidad de la viga. Entonces supongamos que acá no tengo continuidad, va a ser 50 y 50. Entonces todo esto, fíjense, yo lo voy a rayar bien finito. Todo esto es el área de incidencia de esa columna. Si yo me fijo a simple vuelo de pájaro, es más grande esta área que esta. Entonces por eso vamos a predimensionar esta. Pero esta no tiene solamente carga del entrepiso, tiene carga de planta alta. Entonces, estas eran losas macizas, no tengo continuidad, 50 y 50, no hay nadie. Esto en el sentido en que está armada y en el otro sentido, acá tengo 40, 60, 60 y 40. Porque acá ya no tengo el voladizo. Entonces, mi área me queda así. Tengo dos áreas. Una es la del entrepiso y otra es la de planta alta porque la columna la vamos a predimensionar completa, ¿sí? Entonces, vamos a sacar las áreas. Ahí yo las saco, fíjense que son los porcentajes nada más de las cotas. Saco el área, siempre en el área. A veces algunos me preguntan y me dicen, Cari, no me dio exactamente el mismo número. La idea es estimativo. Estamos hablando de un estimado. Si vos lo tenés en CAD, lo sacas rapidísimo. Pero yo siempre redondeo para arriba. Siempre para que me quede un valor más hacia arriba y tener siempre un margen de seguridad, ¿sí? Fíjense, aproximadamente me dio 9,184 planta baja y 6,417 planta alta. Si nosotros lo sumamos, me da 15,6, yo le voy a dar 16 metros cuadrados aproximadamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para predimensionar? Para sacar el área en centímetros cuadrados de la columna se hace PU dividido 109 kilos sobre centímetros cuadrados. Esto tiene que ver con el hormigón H20, ustedes lo tienen acá. Este es el H20, H25, H30. Generalmente en obra trabajamos con H20 o un poquito menos, pero yo siempre tomo como referencial este número. Recuerden que acá están los datos de la columna mínima. 20 por 20 es la columna mínima, 4 barras del 12 y estribos del 6K18, eso es lo mínimo. Y el PU es el área de incidencia por la carga última por 1,25, que es lo que vamos a hacer ahora. En el PU, nosotros ahora vamos a hacer el área de incidencia por, en este caso, el Q último por 1,25, que es un extra, ¿sí? Entonces tenemos área de incidencia, nos dio 16 metros cuadrados. Esto siempre es un extra por el peso de vigas y columnas en general. Es como si fuera una especie de seguridad que le damos un poquito más. El Q último, ¿de dónde lo saco? Hicimos la carga. Nosotros tenemos un QD del entrepiso de 571 y 200 y 652 y 200. Para darle un poquito más de seguridad, podemos tomar simplemente este.
652 y 200, que es lo que yo voy a hacer. ¿Cómo se saca el Q último? Se le colocan unos porcentajes, es decir, unos coeficientes, que es justamente por los errores que uno puede tener en el cálculo. Se llama coeficientes de seguridad por el tema de la incertidumbre en el cálculo, que a veces hay diferencias. Entonces se hace 1,2D más 1,6L. 1,2 por 652 kilos sobre metros cuadrados más 1,6 por 200 kilos sobre metros cuadrados. Y vos me dirás, bueno, Cari, pero si yo tengo mucha diferencia entre el techo y el entrepiso, haces los dos. No vas a sumar las dos áreas, sino que vas a hacer un cálculo para la de planta baja y otro cálculo para la de planta alta, pero te va a dar seguramente lo mínimo. Por eso fíjense que yo acá, en esta mentoría, voy directamente a lo práctico, a no perder tanto tiempo. Estamos hablando de una vivienda y uno siempre, en todos los estadios de los cálculos, hasta en un edificio en altura, uno va generando y va redondeando y va estableciendo valores un poquito más altos de lo normal para trabajar con mayor seguridad. Entonces el Q último sería 1,2 por 652 más 1,6 por 200. Y eso me da 1102,4 kilos sobre metros cuadrados. Entonces, cuando yo vuelvo al cálculo que teníamos acá, voy a hacer por 1102,4 kilos por metros cuadrados por 1,25. 22.048 kilos. Entonces, para sacar el área en centímetros cuadrados, lo divido por 109. Y eso me da una G de 202,27 centímetros cuadrados. Si vos a eso le aplicas la raíz cuadrada, te va a dar la medida del lado. Fíjense que me queda una columna de 14 por 14. Y estamos teniendo una carga interesante. Ya van a ver que en sus proyectos, este es un dúplex muy chiquitito, pero ustedes van a ir, ¿a dónde? Van a ir a la columna más solicitada y a lo mejor les queda 19 por 19. Si por ejemplo les quedara 21 por 21, redondeamos siempre de 5 en 5 hacia arriba. Si a mí me hubiera quedado acá de 21 por 21, voy a 25 por 25. Siempre redondeamos hacia arriba. Y después, cuando veamos la armadura en la columna, vamos a hacer la verificación del esbeltez. Pero ahora ya podemos estimar y le vamos a dar a nuestras columnas una sección de 20 por 20 columnas estructurales. No estoy hablando todavía de los encadenados verticales de los muros. Yo estoy hablando de las columnas estructurales, que serían esta columna, esta columna, esta columna y esta, que también habíamos planteado poner una columna estructural ahí. Pero todavía no vamos a hablar de los muros, porque eso lo vamos a hacer cuando yo desarrolle el tema específico de mampostería, ¿sí?